Buenas tardes, sed todos bienvenidos a esta tercera conferencia que en este día la hacemos en honor de nuestro querido vecino, Fray Ceferino. Este ciclo de conferencias que hacemos con motivo del 125 aniversario de la dedicación de nuestra iglesia parroquial, de nuestro templo parroquial, y aprovechamos pues también para conocer un poco más pues nuestro entorno, donde vivimos, qué tenemos en nuestra zona, qué historia acompaña nuestra zona, y también pues personas ilustres, ¿no? Se podría hacer de muchísimos más, pero bueno, hemos elegido unas pocas, y entre ellas no podía faltar el gran Fray Ceferino, que fue pues uno de los personajes de la historia más importantes de la Iglesia en su momento, ¿no? Y que quizás a veces, bueno, pues como está aquí, pues nos pasa un poco más desapercibido. Aprovecho también para invitaros, enseguida pues ya os dirán cuando salga el folleto la fecha en concreto para esa excursión que haremos desde el Orío hasta Villodia, pues conociendo un poco toda la historia de esa zona, y como no, pues visitaremos dónde estaba la casa natal de Fray Ceferino y la iglesia pues en la que él fue bautizado y donde pues él celebró tantas veces pues la Santa Misa. Sin más rodeos, pues bueno, pues cedo el paso, la palabra a Yania para que presente a nuestro ponente de esta tarde. Os agradezco a todos vuestra presencia, agradezco en especial a Gustavo, bueno, pues que haya querido acompañarnos en esta tarde, a todos vosotros, y a Gonzalo y a todos los que pues desinteresadamente nos ceden estas instalaciones con tanta alegría y con tanta gratuidad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias, ¿no?, por estar aquí, creo que en la tercera charla de estas conferencias, ¿no?, que prepara la parroquia de La Viana. Pues hoy nos vamos a adentrar en la figura de Fray Ceferino, y lo hacemos de la mano del reconocido filósofo Gustavo Bueno, que fue profesor durante más de 40 años de la Universidad de Oviedo y que se retiró, por decirlo de alguna forma, en el curso 18-19, ¿no? Fue el último que fue profesor. Los profesores tenemos esto, ¿no? Contamos los años por cursos escolares más que por años naturales. Y su actividad continúa y continuará. Dirige, por ejemplo, la Fundación Gustavo Bueno desde su fundación, valga la redundancia, en el año 1997. Pues esta fundación se dedica al cultivo de la filosofía, y no como algo autónomo, independiente, ¿no?, sino viendo la filosofía como un saber que también se alimenta, por ejemplo, de saberes científicos. Editor de la revista El Basilisco, que fundó Gustavo Bueno padre en 1978, aunque ahí los primeros pasos de la revista, ¿no?, decía que ya estaba por ahí con sus primeras publicaciones y controlando lo que se publicaba. Revista de filosofía, ciencias humanas, teoría de la ciencia, la cultura. Lo que hace es publicar pues regularmente, ¿no?, en el ámbito sobre todo filósofo, viendo la filosofía en la crítica. Si nos adentramos en el mundo del Internet, también tiene parte, ¿no?, en un proyecto que es Filosofía en Español. Y fijaos que es notable, ¿no?, porque voy a hablar de 1996, que ahora esto de Internet, de publicar en Internet, es algo que nos parece cotidiano, pero si vamos, ¿no?, 30 años atrás, donde promueven la difusión de textos, artículos, relatos, no escritos en lengua española y que tienen que ver pues con esa filosofía. Si seguimos en este mundo, ¿no?, del Internet, cofundador de Iberlibro, un portal de Internet de libros que los que nos dedicamos también, ¿no?, yo, por ejemplo, filóloga clásica, pues muchas veces recurres a este portal para encontrar libros que ya descatalogados muchas veces, pues propio de coleccionistas o, bueno, algunos curiosos que todavía queremos encontrar libros antiguos. Destacar que Gustavo Bueno, hombre preocupado y consciente también de injusticias, ¿no?, pues cofirmante
de una Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos en 1976, ¿no? Está también, pues los que quieren reclamar, o, bueno, estas injusticias, pues se sienten también libres, ¿no?, de luchar con apoyo de otros pueblos. Aparece en diferentes programas de televisión, como tertuliano, formando parte de debates, dando su opinión, y cuenta con abundantes publicaciones, ¿no?, que si nos ponemos a enumerar, como así numerosas tesis doctorales muy interesantes, con títulos, ¿no? Me tomé el gusto... Dirigidas, ¿no? ¿Qué dije? Publicadas. No, que parece, como lo dijiste, parece que yo había hecho varias. Bueno, hombre, dirigidas casi no, podemos decir que ahí la mano de un gran filósofo tiene que ver títulos que a mí me llamaron la atención, sobre todo Ética, política y moral en Jovellanos, desde la perspectiva del materialismo filosófico. La educación en la filosofía y la filosofía en la educación. La idea de España, de Julián Marías, desde el materialismo filosófico, entre otros, ¿no? Pero como decía al principio, y está así, ¿no? Doctor en 1989 por la Universidad de Oviedo con la tesis doctoral La obra filosófica de Fray Ceferino González, 1831-1894, y dirigida por Gustavo Bueno, padre, ¿no? Un orgullo eso. Y claro, pues también filósofo, docente y de gran prestigio. Y claro, qué mejor que conocer, ¿no?, y adentrarnos en esta figura de Fray Ceferino, que de la mano de, yo creo, un gran conocedor. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Y en primer lugar lo que debo hacer es agradecer que me hayan invitado. Es un placer y un honor poder participar en las conmemoraciones de los 125 años de la Iglesia y que es en mayo, ¿no?, cuando se cumple el 13 de mayo, cuando se cumplen los 125 años. Y este año pues también se cumplirán los 130 años de la muerte de Fray Ceferino, lo cual quiere decir que Fray Ceferino murió 5 años antes de que se comenzara esta otra iglesia. Efectivamente, pues si yo hice la tesis doctoral sobre Fray Ceferino fue por inducción del director de la tesis, que en este caso era mi padre también, y en buena medida por lo siguiente: para rescatar una figura de primera fila en lo que fue la filosofía española del siglo XIX y en un contexto en el cual pues prácticamente todos los que nos dedicábamos a filosofía española y los que se dedican al siglo XIX, pues estaban todo el día dándole vueltas a la recepción de la filosofía alemana, al krausismo, a cosas así, y entonces yo no he sido cura nunca, ni he estado en los dominicos, soy católico, estoy bautizado y esas cosas, pero tampoco soy practicante. Y entonces, Bueno me aconsejó, pues mira, lo mejor es estudiar en serio un filósofo como Fray Ceferino, que es un filósofo y teólogo de primera fila, pues para meterte y conocer esas cuestiones. Y entonces así fue. Es decir, yo dediqué varios años a preparar la tesis doctoral sobre Fray Ceferino, pues hice todo el itinerario que hay que hacer, pues ir a Ocaña, donde él se formó, pues luego en Córdoba, donde fue obispo varios años, y a Sevilla y a Toledo. En Ocaña se conserva poco, porque allí es donde fue enterrado en el año 94, pero en un gran mausoleo, etcétera. Pero cuando la guerra civil lo volaron entero porque
pues algún descerebrado debe imaginar que debe haber muchísimas joyas y riquezas allí enterradas con alguien que había sido arzobispo y cardenal y austero y dominico, pues lo iban a enterrar allí con toda la riqueza, no quedó nada. O sea, bueno, hoy quedan los restos de la reconstrucción del mausoleo de mármol, pero no hay, vamos, se deshizo todo lo que queda en sitio. Sí. Sin embargo, sí, tanto en Córdoba como en Sevilla, como en Toledo, pues tuve ocasión de entretenerme bastante tiempo mirando sobre todo toda su tarea como obispo y como arzobispo, como digamos como hombre de iglesia, que también a efectos biográficos pues tiene su interés, porque normalmente cuando un fraile, cuando un dominico llega a una diócesis donde hay un cabildo y hay unas bandas ya de clérigos allí asentados, pues es una especie de ovni que aparece y normalmente no son bien recibidos y tienen sus problemas siempre, porque claro, ya los canónigos están asentados ya, y más antes que ahora en las catedrales, y entonces ven pasar a los obispos como interinos, y entonces pues Fray Ceferino tuvo bastantes polémicas y bastantes historias, además, es decir, no fue un obispo y un arzobispo pues que dejó pasar el tiempo, sino que fue muy activo, por ejemplo, y muy adelantado a todo lo que a final del siglo XIX pues, se llamó la cuestión social, y de hecho pues Fray Ceferino fue el que puso en Córdoba en marcha pues lo que eran las cajas de ahorros y mutualidades de ayuda obrera y cosas así, ¿no? Y luego en Sevilla parecido, y de hecho como curiosidad, de los vestigios que quedan de Fray Ceferino, si no queda la tumba, quedan vestigios, por ejemplo, José Luis Pérez de Castro en Castropol, el famoso pues erudito asturiano que murió hace 2 o 3 años. Yo estuve 2 o 3 veces en su casa y siempre me enseñaba la colcha de la cama en la que murió Fray Ceferino. La verdad, ¿no? Y hace años también vi en La Esperanzona, que era una tienda de antigüedades en el centro de Oviedo, bueno, la querían vender, pues una lápida así de grande, de plata, de los obreros de Córdoba a Fray Ceferino. Cuando Fray Ceferino se fue de Córdoba a Sevilla, pues los obreros de Córdoba le hicieron, y eso lo tenían allá a la venta, pero claro, bueno, de plata, bueno, sí, pero claro, era, no sé si eran 150.000 pesetas entonces, antes del euro y cosas así, vamos, es decir que era demasiado vicio, porque además luego ¿dónde colocas eso, no? Entonces eso pues que lo hace. Porque el resto, o sea, esos estudios o ese andar fisgando allí los papeles y las diatribas con el cabildo, las visitas que hizo, es decir, que fue de reglamento, ¿eh? En cuanto se instalaba como obispo, pues hacían las visitas cívicas, como se llama, por todos los sitios, allí marcando allí las cosas. En Toledo sí que no aguantó más de 2 años, fue cardenal, estuvo en Roma, en un cónclave, pero luego de Toledo renunció al primado de las Españas, que era entonces el arzobispado de Toledo, y se volvió a Sevilla, y en el año 89 ya se retiró, se jubiló, y murió luego en el 94, en 1894, pues de un cáncer maxilar que tuvo que sufrir mucho y que incluso le llevaron incluso a Berlín a ver si se podía operar y tal, pero vamos, que no tuvo. Bueno, entonces, también como anécdota, tanto cuando estuve con los conventos de los dominicos acá, Fray Ceferino pertenecía a la provincia del Santísimo Rosario de Filipinas.
entonces, en el siglo XIX, había 3 provincias que tenían territorio en lo que es la península ibérica, que la Hispania, la Bética y la Tarraconense. Hace como, no sé, 5 o 6 años, las 3 provincias dominicas se han fundido en una solo, que la siguen llamando Hispania, la querían llamar España, y si hubieran cambiado el nombre hubiera dejado de ser la primera, y entonces, claro, es la más antigua, la que fundó la fundadora de los dominicos. Y entonces la provincia del Santísimo Rosario, pues, aunque formalmente desapareció en 1898, cuando se produjo porque se creó la propia provincia dominica de Filipinas, a raíz de la independencia, por llamarlo de algún modo, es decir, de la absorción por Estados Unidos de lo que fueron las Filipinas. Hicieron su propia provincia, pero la provincia del Santísimo Rosario se mantuvo en España, y creo que se mantiene, porque sin territorio, y sí que mantiene Ocaña, mantiene luego lo de Ávila, y mantiene principalmente en Madrid un importante patrimonio inmobiliario, que dicen las malas lenguas que es lo que provocó que no quisieran unirse con el resto de las provincias, porque es una provincia muy peculiar, no tiene casi territorio, tiene solo, creo que son 3 conventos, y hay ingresos nutridos. Como todas las provincias y como todas las órdenes religiosas, lo que tienen es una carencia de vocaciones, con lo cual eso está en situación crítica, o sea, peor. Si ya la demografía nacional y la demografía asturiana pues están en una situación terrible, pues no digamos nada de lo que son las órdenes religiosas. Bien, entonces, yo les voy a hacer un mínimo esbozo por si alguien, que decir, bueno, yo sospecho que aquí, pues, viendo que somos todos veteranos, más o menos, es decir, que todo el mundo ya más o menos sabe, pero bueno, para cumplir el trámite que ya les ha avanzado un poco, de decirles los hitos de la vida de Fray Ceferino, pero en 5 minutos, y luego hacer otras consideraciones. Es decir, Fray Ceferino nace en Villoria, en el seno de una familia pues, de campesinos, donde en aquellos momentos pues la salida tanto para los hijos, ya no el primero ni el segundo, sino cuando eran más numerosos, pues era la iglesia fundamentalmente, y tanto por los hijos como por las propias familias también. Y de hecho, pues 3 hermanos de Fray Ceferino pues uno fue presbítero, otro fue también dominico, y le acompañó a Fray Ceferino mucho tiempo, y como también era habitual, bueno, y como todos saben, porque viven en este entorno y todos tienen familia y antepasados en la iglesia, la principal, diríamos, los municipios mineros de este entorno y del norte de León fundamentalmente producían dominicos, ¿no? Es decir, yo una vez me entretuve pues hace igual 30 años o así, a partir del anuario eclesiástico, que entonces yo no supongo que se seguirá publicando, pero seguramente con más discreción que antes. Antes lo podías adquirir y ahora seguramente es más complejo. No sé, probablemente, no sé. Bueno, sí, yo lo que hice fue, cuando había en Asturias, me parece que eran 600 presbíteros todavía, así, algo más que ahora, ¿no? Sí. Probablemente, pues, como en el anuario venían todos, donde habían nacido todos, y las fechas y tal, pues entonces era muy sorprendente por edades, pero pues, claro, corroboraba las sospechas del lugar de nacimiento, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que prácticamente en el siglo XIX no hay dominicos, ni jesuitas, ni agustinos nacidos en ciudades. Todos nacen en pueblos, y máxime en pueblos, y por municipios, pues en algunos sitios se ve que había
veedores o captadores de vocaciones más ágiles que otros. Entonces, el entorno de Pola, de la Viana, del norte de León, pues dominicos muchísimos, ¿no? De hecho, pues en la relación esta de los 10 cuadros que tienen del Ayuntamiento de la Viana, de 10 figuras ilustres, pues de esos 10, 4 son dominicos, ¿eh? Otros 2, pues uno es agustino y presbítero es Maximiliano Arbolella. De los 10, 6 son hombres de iglesia, formalmente, y de ellos 4 dominicos, ¿no? Y curiosamente el agustino, el Graciano Martínez, ¿no? Son Graciano Martínez y Maximiliano Arbolella son los más jóvenes, que ya los más veteranos, los 4 eran dominicos. Bien, entonces, el fray Ceferino, siendo muy joven, con 13 años, pues ya se lo llevan a Ocaña, y las circunstancias, sobre todo del el revuelto año 1848, pues que recuerden, pues fue que surgió el manifiesto comunista, el que hubo revueltas en París, en todos los sitios, aconsejó a la orden de predicadores y a los misioneros a adelantar, incluso forzando las normas, el trasladar a Filipinas, que era el destino de los misioneros dominicos, a aquella promoción en la que entró fray Ceferino, con lo cual, que teóricamente tendrían que haber estado más tiempo formándose en Ocaña. Pero ya en el año 48, es decir, tenía 18 años, 17, 18 años, ya emprendieron el viaje, toda la promoción, emprendieron el viaje a Manila, que no era un viaje sencillo, son, es decir, que varios meses y creo que 4 o 5 meses y con dificultades y con problemas. Y entonces, cuando llegaron a Manila, aquí terminaron la formación. Es decir, que si no hubiera sido esa excepción, lo normal es que ya llegaran formados y ya iban pues principalmente en la promoción de fray Ceferino, pues compañeros suyos pues eran el que hoy es San Melchor, antes beato, o también el beato Hermosilla, que curiosamente pues es de Santo Domingo de la Calzada, de La Rioja, del pueblo de donde nació mi padre. Entonces, quiere decir que el proceso de beatificación de San Melchor y de Hermosilla pues fue paralelo. Y entonces, y estos fueron compañeros y son santos. ¿Por qué fray Ceferino no es santo? Pues porque fray Ceferino se ve que estaba pocho de salud y decidieron dejarlo en Manila como profesor. Y entonces, pues eso se ha dicho. La Iglesia perdió un santo, pero ganó un filósofo. Que aprovechó. Muchos de los compañeros de fray Ceferino pues fueron a Tonquín, que era como se llamaba entonces, pues ahí por Vietnam, y entonces ahí fueron víctimas de los salvajes y de los franceses, que todo eso eran todos sucias neocolonias francesas, y entonces ahí el martirio que sufrieron aquellos personajes fue notable. Fray Ceferino entonces se quedó en Manila y permaneció en Manila 17 años. Estuvo en Manila hasta que él volvió a Madrid en el 67, es decir, volvió ya con 36 años, con 18 más o menos. Claro, la formación filosófica de fray Ceferino la hizo en Manila. Y en buena medida, aparte de los profesores que tuvo, pero mucho por su propio interés y por su cuenta. De hecho, la obra que publica él en Manila, que son 3 tomos que se publican en Manila en el año 64, que son los estudios sobre la filosofía de Santo Tomás, marcan
a escala general, pues de la filosofía cristiana y también dentro de los dominicos, un hito en lo que es la recuperación de Santo Tomás de Aquino, que luego, décadas después, pues fue impulsado por León XIII y por el movimiento que se llama el neotomismo, etcétera, etcétera, en el cual influyó Fray Ceferino, ahí, pero, digamos, lo que sembró Fray Ceferino reivindicando y recuperando a Santo Tomás, pues fue en fecha temprana, publicado en Manila, pues antes del Concilio Vaticano I, y después de haber madurado él también escribiendo textos de cuestiones que diríamos científicas. Es decir, que los primeros textos que escribió en el 57, que tenía pues 26 años, pues fue sobre los temblores de tierra, sobre la electricidad, sobre cuestiones que tienen el máximo interés, porque dense cuenta que en esos años es cuando se están desarrollando las ciencias, que es una barbaridad, como dirá luego la Zarzuela, y que será el desarrollo del conocimiento científico de la realidad. Es decir, que por ejemplo, los avances en el conocimiento de la geología, el ver los problemas de articulación de la cronología bíblica que se utilizaba entonces, cuando en las ediciones de la Biblia pues, se decía pues, que el mundo se había creado, pues eso, en el 4004, cuando fuera, y se iban haciendo la cronología en función del relato bíblico y tal. Cuando empiezan a avanzar el estudio de la geología y se ve que los plegamientos, que los sedimentos, etcétera, pues requieren cambiar la cronología y no hablar de miles de años, sino de decenas de miles de años, etcétera, y se van encontrando pues fósiles y cosas que no encajan, porque claro, eso provoca una crisis grande en la articulación de la cronología bíblica que se supone, más luego, eso por una parte. La otra parte fue todo lo que tuvo que ver con el mayor conocimiento de las especies, que derivó o que llevó luego, poco después, pues a las teorías como la de Darwin, etcétera, que también provocaba desajustes. En este sentido, la Orden de los Dominicos, desde el principio, no tuvo ningún inconveniente en enfrentarse con las dificultades que el conocimiento de la naturaleza y de las ciencias iban provocando, porque son creyentes, ven que las cosas no encajan, pues habrá que explicar cómo se resuelve eso, ¿no? Y por eso de ahí el interés por explicar, Fray Ceferino, pues eso, publicar en 1857 sobre la electricidad, sobre los temblores de tierra, sobre unos vendavales o tifones, lo que fuera, que sufren allí en Filipinas y cosas así. De hecho, otro de los hijos recordados en Laviana, aunque es discípulo de Fray Ceferino, Ramón Martínez Vigil, ¿no? Ramón Martínez Vigil, por ejemplo, que fue obispo de Oviedo, dominico también, y que todos han ido a Covadonga y han visto allí al entrar su busto, porque fue con el que se terminó de construir la Basílica de Covadonga. Pues el padre Martínez Vigil tiene un libro que, o sea, si Fray Ceferino se dio a conocer sobre todo por su historia de la filosofía, Martínez Vigil por su tratado de historia natural, de ciencias naturales. Y el libro se llama Tratado de Ciencias Naturales según la mente del angélico doctor, según Santo Tomás. Entonces, donde precisamente quieren, y en el sentido pues, de todo el interés que particularmente lo movieron, ¿no? Dominicos, también jesuitas, pero
los dominicos muy impulsados por León XIII, pues de no tener, a final del siglo XIX, de no tener ningún empacho pues en dedicarse a estudiar egiptología o a estudiar todos los avances que tanto los no creyentes como protestantes pues andaban ahí pues en todas las guerras ideológicas tan entretenidas del final del siglo pasado, que con todos, donde la posición de la Iglesia fue volver al tomismo. Después de la crisis del Concilio Vaticano I, pues fue decir, no, vamos a ver, aquí lo que está fallando en la armonía ideológica y en el discurso, en la coherencia filosófico-teológica que hay aquí, no es la fe, sino lo que está fallando son las interpretaciones que ha habido, sobre todo en el Renacimiento, etcétera, etcétera, que los dominicos, pues, procurando, pues, echar responsabilidades a los jesuitas y cosas así, como que a los jesuitas, pues, todos saben que es una organización que ya surge después de la Reforma Protestante, y entonces casi al final de la primera mitad del siglo XVI, y entonces la tendencia de León XIII, de la Iglesia en general, pues es, no, pues vamos a dejarnos de las discusiones de final del XVI y del XVII, la polémica de Auxilis, por ejemplo, que tanto enfrentó a dominicos y a jesuitas a final del siglo XVI y principios del XVII, y que después de las congregaciones de Auxilis, pues lo que decidió el Papa y el Vaticano fue, pues estos asuntos no vamos a resolver, que los dominicos sigan creyendo lo que quieran y los jesuitas lo suyo. Entonces, los nuevos efectos que hemos comentado, ¿no? Que pues determina decir, no, pues vamos a ir a Santo Tomás, vamos a ir al siglo XIII, y entonces que es un sistema firme, y a partir de ahí se va a poder reconstruir. Ese movimiento del neotomismo, que en realidad quien lo comienza es Fray Ceferino, con los 3 volúmenes de estudios sobre la filosofía de Santo Tomás y la influencia que luego tuvo en la encíclica del Papa, Eterni Patris, etc., que hay fragmentos que están tomados de Fray Ceferino, que sí que influyó notablemente, que no es exageración local, ¿no? De decir, no, influyó notablemente, porque Fray Ceferino, sus obras no solo influyeron en España, la historia de la filosofía, los estudios se tradujeron, la filosofía elemental, etc., se tradujeron al francés, se tradujo al alemán, los estudios de la filosofía de Santo Tomás se tradujeron al alemán, y que influyó en todo el conjunto de la Iglesia y en todo el proceso del neotomismo. Neotomismo que duró con pleno esplendor pues las 2 primeras décadas del siglo XX, es decir, la escuela de Lovaina, el cardenal Mercier, etc. Luego ya, claro, ¿por qué? Pues porque desde la lógica filosófica tomista, pues era todavía posible absorber todo el conocimiento de las ciencias hasta ese momento, pues qué sé yo, pues los 6 días de la creación, pues decir que los días eran épocas y cosas así, entonces ya pues no había problemas, ya se podía ajustar la cronología y estas cosas, pero luego ya comenzó a ponerse más difícil la cosa cuando, qué sé yo, pues vino la teoría de la relatividad, la teoría atómica, pues otro montón de asuntos que ya con las categorías del siglo XIII pues era más difícil encajar, y entonces pues ya se derivó por otras vías, la cosa. Y entonces, y curiosamente, en nuestros días, yo he visto que sí que hay algunas corrientes de la Iglesia pues que normalmente van contracorriente y que están ahí en pues estos de la, ¿cómo se llama? Estos de la abadía, los de la Bandé, estos que yo los conozco, vamos, pues sin embargo están empeñados en seguir con Santo Tomás firmemente, pues muy bien, pero vamos, yo conozco a estos youtubers
que están ahí en la provincia de Toledo, pues más o menos castigados, pues el padre Gabriel y tal. Y me sorprendió que no sabían nada de Fray Ceferino. O sea, Fray Ceferino ya no lo olvidaba. O sea, es más, nosotros en la Fundación llevamos publicado, de los 4 tomos de la historia de la filosofía de Fray Ceferino, hemos publicado, en digital los tenemos, pero en papel hemos publicado 2. Y es una vergüenza que no hayamos publicado todavía los otros 2, pero bueno, fue una razón el que lo estaba haciendo, Daniel, pues se nos murió y entonces pues nos dio pereza seguir, pero habrá que hacerlo, porque es que tenemos los textos, quiere decir que no hay ningún problema. Bien, quiere decir que esto es ya antes mencionaron filosofía en español, la dirección de internet es filosofía.org. Y ahí, por ejemplo, tienen biografía de Fray Ceferino, tienen la mayor parte de los textos de Fray Ceferino están ahí disponibles, aunque también les digo, repasándolos estos días, se me ha caído la cara de vergüenza porque están con versiones que hay que renovar un poco la estética, están como que filosofía en español, llevamos 30 años haciéndolo y son páginas hechas, o sea, lo peor de Internet, y si hay aquí informáticos, pues me darán la razón porque ellos saben que viven de eso, son los informáticos, porque van renovando las páginas, las bases de datos, lo otro. Como ya eso lo percibimos desde el principio, nosotros hacemos páginas HTML que aguantan lo que le eches y que tenemos páginas de hace 30 años que se siguen viendo, sin problemas. Y que además es más difícil de que te entren los hackers y todas esas cosas. Y se cargan más deprisa, bien. Pero vamos, sí que hay que darles un repaso de vez en cuando, sobre todo con todas estas cosas. Digo, que lo que tenemos de Fray Ceferino algunas no están en formato adaptable y en formato de vertical, todas estas cositas que se hacen ahora, pero vamos, que esos son procesos que en unos días los cambiaremos para que no se digan ahí, para recordar. Gracias a que nos habéis recordado a Fray Ceferino, porque claro, son cosas que las tienes ahí hace 20 años o 25 años y tampoco sabes si lo miran o no, y entonces, pues bueno. Bien, entonces, lo que les decía, el lugar que ocupa entonces como filósofo Fray Ceferino y como filósofo no visto desde fuera, con el sentido de filósofo interno al tomismo más ortodoxo, es decir, la diferencia entre filosofía y teología en términos tomistas es que el teólogo natural, bueno, que el teólogo dogmático depende del dogma, y el teólogo natural, que es el filósofo, es el que, sabiendo las verdades reveladas y la fe, pues tiene que procurar con las solas fuerzas de la razón humana llegar a ese punto, no caer en fideísmos y no caer en asumir los dogmas por cuestiones de fe, sino por la razón. Y eso, sí que pues en el Vaticano I, el primado de la razón se reconoció, todas estas cosas. Y entonces, en ese sentido el lugar que ocupa Fray Ceferino, por ejemplo, en España, como el principal filósofo cristiano de la segunda mitad del siglo XIX, podemos dejar a Balmes pues un lugar honorífico, pero Balmes está en posiciones totalmente distintas que Fray Ceferino en términos de filosofía. Balmes es un dogmático más que la voluntad de Fray Ceferino en este sentido. Y entonces les decía, para volver al hilo biográfico, para que redondeen el curso vital de Fray Ceferino, y luego hablamos un poco de qué pasó después de Fray Ceferino.
con él, digo, sí, porque hemos titulado esta intervención Fray Ceferino en 2024, para no ponernos en plan arqueológico. Entonces, Fray Ceferino, cuando viene, es un personaje que está en Manila, que publica allí en Manila sus libros y que lo envían de nuevo a la península y que aquí era absolutamente desconocido. Cuando llega en el año 67 a Madrid, nadie sabe quién es Fray Ceferino. Es decir, no hay referencias. Hombre, sí que hay referencias como autor del libro y tal, pero no es conocido en sociedad. Y Fray Ceferino se da a conocer, por lo visto, en una conferencia de Segismundo Moret, que era uno de los prohombres políticos y científicos del XIX, en el Ateneo de Madrid, en el coloquio, le lleva la contraria y entonces de repente quedan todos admirados de que un joven de 36 años, así, pues le dé un repaso al otro tremendo. Inmediatamente, claro, se instala en el convento de la Pasión, que es el de los dominicos en Madrid, entonces llamada Calle de la Pasión, hoy llamada Calle de Fray Ceferino, que está al lado del Rastro, y ahí hay un núcleo se crea un núcleo a su alrededor antes de que obispe, dentro del cual el más significativo pues es Alejandro Pidal Limón, que luego fue el marqués de Pidal y que además Alejandro Pidal Limón pues de hecho publicó luego un libro de 400 páginas sobre Santo Tomás, que decir que y de hecho, por ejemplo, Pidal Limón muy pronto, en cuanto vuelve Ceferino a España, financia y paga él la edición en 2 tomos de unos estudios variados de Fray Ceferino sobre cuestiones, se llama estudios religiosos, filosóficos, científicos y sociales. Eso aparece en el 73. Bien, entonces, en el 75 ya le nombran obispo de Córdoba, 1875. Y ahí estuvo del 75 al 83. Estuvo 8 años en Córdoba de obispo. Y en Córdoba es cuando escribe los 3 tomos de la historia de la filosofía. La historia de la filosofía, que se publica en el año 78-79. ¿Qué decir de esa historia de la filosofía? Pues tal como, por ejemplo, Bueno, en un libro que hace 50 años que se publicó, que es La metafísica presocrática, que es el volumen 1 de un proyecto de la historia de la filosofía. Bueno, ahí distingue entre historia de la filosofía filosófica y filológica. Filológica, pues así simplificando mucho, viene a ser pues contar la biografía y contar los libros que publicó uno, etcétera, etcétera. Y bueno, y entrar en los textos. Entonces, y la historia filosófica de la filosofía supone una reinterpretación necesaria pues, de los 25 siglos de tradición filosófica, porque también pues todos han estudiado seguramente en el bachillerato pues, algún curso de historia de la filosofía, donde parece que hay una continuidad, y esa continuidad es una continuidad inventada por los propios historiadores de la filosofía, porque en realidad hay siglos de lagunas, hay escuelas, hay continuidades, hay descontinuidades, etc. Y el gremio, digamos, o la especialidad historia de la filosofía es relativamente reciente, es del siglo XVII. O sea, lo que había antes Diógenes Laercio, pues eran vidas de filósofos ilustres, eran vidas de biografías y de escuelas. O sea, Diógenes Laercio habla de distintas. Entonces, claro, a partir del 17 se quiere ya construir una historia de la filosofía que vaya no una, sino que hay muchas, porque cada cual quiere reconstruir todo lo anterior desde su perspectiva, ¿no? Y entonces lo que hace Fray Ceferino es una historia filosófica de la filosofía desde un punto de vista
católico, en el cual reinterpreta todos los avatares y todas las evoluciones de la historia de la filosofía, pues desde Platón y Aristóteles en adelante. Y la importancia de la historia de la filosofía de Fray Ceferino, cuando él la publica en 3 tomos, la primera edición, 1878, la importancia que tiene es que se convierte en uno de los principales diques para enfrentarse desde posiciones cristianas, católicas, a todo el desarrollo de la filosofía y de la ciencia pues desde el siglo XVIII al siglo XIX, que en España en particular, pues por influjo de los políticos y de los ideólogos afrancesados, etcétera, pues querían utilizarlo como sustituto en buena medida de la Iglesia. Les digo 2 datos para que vean estas situaciones. A los inicios de los años 40 del siglo XIX, entienden aquellos elementos liberales, ilustrados, como los quieran llamar, que uno de los modos de combatir a la Iglesia y el poder de la Iglesia en España y a la fe, pues consiste en introducir los estudios de filosofía y poner la filosofía como una asignatura puesta en las universidades públicas. Todavía no existía la Facultad de Filosofía y Letras, que es del 57, de 1857, pero sí que se acaba de crear una facultad completa de filosofía. Un minuto. En la Universidad Clásica solo había 3 facultades. Había la Facultad de Derecho, había la Facultad de Medicina y había la Facultad de Teología. Y para poder entrar en esas facultades mayores, lo que había que estudiar era artes o filosofía, lo que diríamos hoy el bachillerato, el trivium y el quadrivium. Entonces, esa situación, a mediados del siglo XIX, pues la escuela de veterinaria se convierte en facultad también, pero hay una voluntad político-ideológica de la facultad menor de filosofía, la facultad de artes, convertirla en una facultad completa de filosofía. Eso, claro, fíjense que en los años 40, 41, 42, la facultad completa que se llama de filosofía, ¿qué es lo que se estudiaba? Pues estudiaba química, física, matemáticas, literatura. Historia todavía no entraba ahí, que la historia empieza a estudiarse a partir de la Facultad de Filosofía y Letras, a partir de los años 50. Pero en los 40, digamos, lo que se estudia en esa facultad de filosofía son cosas que de hecho coincide con la modernización del sistema universitario en España, crear los 10 distritos universitarios que todavía aguantaron más de 100 años y reducir las universidades a las 10 que llegaron hasta hace muy pocas décadas, que de hecho solo durante el siglo XX, pues hasta que empezaron hasta después de la Guerra Civil, que se crea la Universidad Pontificia de Salamanca, o antes había hecho la de Comillas, pero esa era pontificia, que no entraba y tenía una vocación hispanoamericana. Pues había en España 12 universidades, las 10 del siglo XIX que habían quedado, más la de Murcia y la de Canarias, que se habían creado, pues eso, en la década del 10 y del 20. Y entonces, esa facultad primera de filosofía, que incorporaba todo lo que eran las ciencias, pues ahí solo había una asignatura que fuera filosofía y metafísica, había una asignatura. No había historia de la filosofía, no había esa tradición.
lo cual no quiere decir que no hubiera ya escritas historias de la filosofía, incluso por clérigos, etc. Pero académicamente no estaba instalado. Entonces, ¿qué sucede? Que decide el gobierno nombrar a un licenciado en Derecho para que se vaya a estudiar Historia de la Filosofía a Francia. Y entonces lo que va a Francia, conoce a Cousin, no le convence Cousin, y entonces don Julián Sanz del Río pues decide seguir, le hablan de Krause, y entonces se va a Bélgica y no tuvo ni que ir a Alemania. Ya en Bélgica, con los discípulos de Krause, ya se convenció, se volvió, y aquí metieron una especie de filosofía espiritualista más cercana al protestantismo y al individualismo que el catolicismo, y fue lo que introdujeron como filosofía oficial. Y entonces Sanz del Río, además, pues era un santón que supo vender bien el artículo, que le dieron 2 años para estudiar Historia de la Filosofía, volvió ya como catedrático, cobrando el sueldo, y entonces él dijo: no, todavía no estoy preparado para dar clases, porque no estoy suficientemente formado. Se retiró a Illescas, cobrando el sueldo de catedrático, y todos los de su entorno estaban admirados. Qué ético es, que no se considera todavía formado y está ahí retirado. Y así se pasó hasta el año 56, o sea, estuvo como 10 años, que luego en realidad se ha sabido, y eso lo han descubierto jesuitas, pues Ureña, que era un jesuita asturiano que murió hace 7 o 8 años, fue el que descubrió, pues claro, como Sanz del Río, todo el entorno de lo que hoy es el PSOE, fundamentalmente, pues han estado viviendo del krausismo y de Sanz del Río. Krause había sido masón, todas estas cosas. Y entonces todos creían que Sanz del Río estaba traduciendo a Krause, estudiando cosas nuevas y tal. Ureña descubrió hace 30 años que el ideal de la humanidad que publicó Sanz del Río con su nombre es una traducción literal de Krause, y además ocultando las pistas. No es un libro principal, son unos artículos de revista ocultos por ahí que los tradujo como si fueran suyos, y entonces pues entonces en el 56 ya le dicen: no, mira, tienes que venir aquí. Entonces pronunció un discurso y nada, estás ideológicamente muy entretenido, pero bueno, bien, a lo que vamos. Eso es para que vean el entorno. O sea, cuando Fray Ceferino llega a España en el año 67, ya Sanz del Río ya ha publicado en el 61 el ideal de la humanidad para la vida. Las cátedras de la universidad que se van haciendo están controladas por el krausismo, son liberales, filoprotestantes, diríamos, son creyentes, pero son anticlericales, principalmente. O sea, son principalmente anticlericales. Y entonces, claro, el papel que juega ahí Fray Ceferino es muy importante en términos de la crítica. Es decir, que Fray Ceferino pues critica el krausismo, critica el espiritismo, critica pues todas las todas estas cosas que se ponen también, ¿cómo se llama? Estos elementos que hay tantos por Brasil, hombre, el espiritismo, eso, y la doctrina del espiritismo, o sea, creer en ángeles y tal, pero por otra vía, y la inmortalidad de las almas, la reencarnación de las almas y tal, bueno, pues todo ese jaleo, que eso empieza en los años 50, cuando empieza todo esto de la Ouija, todas estas cosas son de mediados del siglo XIX, las mesas que hablan. Entonces, es un entorno, y con la electricidad, bueno, y ahí, ojo, buena parte de los científicos honorables que hoy se conocen estaban totalmente alucinados con la electricidad, con las apariciones, con tal, porque claro, ahí había una confianza en la ciencia y en lo desconocido, pues que otros mundos posibles.
vamos a ver, casi todos los delirios que hoy salen de vez en cuando por ahí, pues ya están todos a mediados del 19 y para adelante. Y ahí el Concilio Vaticano. Y entonces ahí se puede entender mejor el papel firme y sólido de Fray Ceferino que mantuvo en esos años como réplica y como una historia filosófica, poniendo en su sitio las cosas, y general, una historia general, y que no había tantas, digamos, filosófica y en un sentido tomista y sólido. Y, dicho de otra manera, las críticas que Fray Ceferino hace a la tradición filosófica medieval y moderna son muy aprovechables hoy. No ha pasado de moda, matizando, precisando, pero, es decir, dicho de otra manera, hay más racionalidad ahí que en mucha irracionalidad de otros personajes, ¿no? Bien. Fray Ceferino luego hizo en latín cursos de filosofía elemental que luego se tradujeron al español. La traducción no es la misma, es decir, que como es natural, no es lo mismo lo que estudiaban en latín en los seminarios que lo que se publicaba en español, que lo estudiaban en facultades, y tal. Es decir, que hay cuestiones que no se traducen o que se dejan en latín porque, pues, por prudencia normales, de cuestiones morales, pues que incluso en los tratados manuales de confesores del siglo XVII, pues cuando se habla del sexto mandamiento, pues van en latín muchas cosas, pues porque levantas pistas a gente que lo pueda leer y puede ser contraproducente. Entonces son versiones distintas y tuvieron muchísimo, se publicaron mucho tiempo y tienen su interés, y en internet lo pueden ver. Y bueno, y Fray Ceferino, si quieren comprar obras de Fray Ceferino por Iberlibro, eso está baratísimo. Dice que se publicaron muchísimos ejemplares y hay muchísimas ediciones, que dice que son, que es muy asequible. La última obra que escribió Fray Ceferino, ya una vez retirado de arzobispo, es La Biblia y la Ciencia, creo que 1892 me parece que es cuando lo publica. 86-89. Y La Biblia y la Ciencia es, yo en la tesis lo digo y en un artículo que he puesto en internet hoy, porque bueno, es que esto del tiempo, cuando se cumplió el centenario de Fray Ceferino en el 94, es decir, hace 30 años, la Nueva España me pidió un artículo sobre Fray Ceferino, que el centenario de Fray Ceferino no tuvo poca celebración. Es decir, la Viana sí que dijo que iba a hacer algo, ahora el busto que se puso en Villoria, pero por ejemplo, cuando fue el centenario de Balmes, en el 48, pues hubo un congreso internacional tremendo, y no digamos nada cuando fue el centenario de Menéndez Pelayo en el 56. El centenario de Fray Ceferino tuvo un alcance prácticamente local. ¿Por qué? Pues porque los dominicos ya entonces se lo habían olvidado. Antes no les dije, yo cuando fui a ver al convento de Ávila, cuando estuve con dominicos en, ¿cómo se llama esto? Cañano y los otros que hay más, dice. Saliendo por la carretera de Burgos, el sitio este. Alcobendas, para ver allí otros casos, en Alcobendas. Pues cuando me veían a mí, que era algo más joven que ahora, pues con esas cosas, pues estaban convencidos de que yo quería hacerme dominico o algo así. Yo... Tranquilos, no os preocupéis que no os voy a quitar la plaza. Y pero amabilísimo, y me llevé muy bien siempre con todo. Bueno, pero que la falta de interés ya estaba hecha, y entonces sí que hubo en la Viana cosas, hubo un ciclo de conferencias que organizó el RIDEA, pero que era un ciclo de conferencias
pues donde quienes lo organizaron de Fray Ceferino no hablaron prácticamente nada, porque las primeras conferencias eran pues la maldad del aborto, no sé qué más, o sea, aprovechar la percha para cuestiones ideológicas de quienes lo organizaron. Pues muy bien, claro. Y entonces, pues es una alegría pues ver que aquí nos acordamos del asunto. Oye, ¿cómo andamos de tiempo? Porque yo me enrollo muchísimo. ¿Tenemos 5 minutos todavía? ¿No? Entonces, les decía que... no les decía, no, os decía a vosotros. O sea, yo recordaba que había estado en Laviana hablando de Fray Ceferino hacía poco, y lo intenté buscar por la Nueva España y no me salía, y luego ya busqué en el ordenador y es que ya fue en el año 5, o sea que han pasado 19 años. Pero por suerte encontré los apuntes que había hecho en ese momento, y ahí tenía el texto del artículo que publicó la Nueva España en el año 94, hace 30 años. Y entonces lo he subido hoy a internet. Como el proyecto Filosofía en Español empezamos en el 96, pues aquello te parecía muy cercano y además pues, bueno, no ibas a subir cosas nuestras. Entre paréntesis, lo primero que hicimos en Filosofía en Español fue publicar las obras completas de Feijóo, del padre de Feijóo, no es el que hay ahora, el gallego, bueno, este también era gallego, pero del padre Feijóo, del de verdad, o sea, no, y además, como ahora de Onda Cero siempre le llaman el padre Feijóo a pues es una faena, ¿no? Pero bueno, de Fray Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro, obras completas que estaban sin publicar desde el siglo XVIII, las obras completas, y que la Universidad de Oviedo ya había publicado 15 años antes de cuando empezamos nosotros, tomo 1 de las obras completas, que era fuentes. O sea, tomo 1 no había ni bibliografía y fuentes, ni una línea de Feijóo. Y entonces dijimos, a ver, esto es un cachondeo. Y entonces lo hicimos en un año en texto. No en imagen, porque entonces no había imágenes todavía, que eso es otro de los vicios de ahora. Ahora se hacen los libros todos, están todos disponibles, digitalizados en facsímil, en digital. Sí, pero luego hay que leerlo. En texto puedes buscar palabras, puedes ver... Sí, entonces eso lo hicimos en un año, eso lo dejamos ya operativo en el año 98. Quedó operativo, y ahí sigue. Y en buena medida sí que hemos notado que la presencia de Feijóo aumentó al tener todos los textos de Feijóo, y luego hemos subido muchos otros autores enteros, entre ellos Fray Ceferino. Bueno, pues les decía que hoy mismo, si entran en la buscan Ceferino González, antes salíamos los primeros nosotros, ahora sale la Wikipedia, pero lo segundo sale la página de filosofía.org. Y entonces ahí tienes los enlaces, el artículo 15 de CC30. Y entonces, el de hace 19 años, cuando estuve la otra vez aquí en el año 5, era con ocasión de los, que había dicho antes, de los 10 retratos que hay allí, y en el Ayuntamiento de Laviana. Y entonces, pero antes de ir ahí, vamos a hacer una mención a los recuerdos. Hoy 2024, buscando, hoy hay 1, 2, 3, 4, 5, 6... mantiene 8 plazas y calles Fray Ceferino con su nombre, que no está mal. Es decir, que mantiene la plaza de aquí de Laviana, en Oviedo, en Gijón, en San Martín del Rey Aurelio y en Cabaña Quinta, por lo que he encontrado. Y luego se mantiene en Sevilla, la calle Fray Ceferino en Sevilla, que es calle importante, pero que no vive nadie, porque es la que está entre la catedral y el archivo de Indias. Entonces, pues nada. Luego, en Madrid, que es antes de la Pasión, y en Toledo no hay calle de Fray Ceferino, porque claro, ya hay mucho clérigo, como para... Y en Córdoba tampoco, pero sí en la provincia de Córdoba, en el pueblo de Pedro Abad, tienen calle. Como cosa curiosa, sabrán ustedes que una semana después de la proclamación de la República Española, el 14 de abril del año 31,
pues el día 21 de abril, en un pleno del ayuntamiento, pues inmediatamente, a propuesta del alcalde de la Viana, señor Magdalena, pues se le retiró la plaza a Fray Ceferino para dársela a Pablo Iglesias, y se retiró la calle al obispo Vigil para dársela a los héroes de Jaca. Porque perdieron la guerra, pues sigue habiendo en la Viana plaza de Fray Ceferino y calle del obispo Vigil. Aunque esto de las calles tampoco quiere decir nada, porque vale, preguntas a la calle Fray Ceferino de Oviedo, pues, ¿quién era ese? Es decir, eso pasa. Pero bueno, pero sí que... y por cierto, para no enrollarme, en el 31 se cumplían, y se cumplirá dentro de 7 años, ¿no? Pues el bicentenario del nacimiento. Se había cumplido el centenario del nacimiento. El 28 de enero del 31 fue cuando se cumplió el centenario. Y entonces ahí, en el debate, en el periódico El Debate, que existía entonces, que era de los propagandistas, que ahora lo han vuelto a recuperar, después el debate, cuando la guerra pasó, los talleres del debate pasaron a imprimir Mundo Obrero, y luego, después de la guerra, pues tampoco quiso el régimen que el debate surgiera de nuevo, pero bueno, los propagandistas no eran prudentes y ya habían, en el 32, habían puesto en marcha el diario Ya, y entonces el diario Ya aguantó todo el franquismo, y ahora han vuelto a resucitar el debate ya digital. Bueno, pues en el debate del 28 de enero del 31, cuando se cumple el primer centenario, hay un artículo precioso de Armando Palacio Valdés. Y entonces lo pueden ver en filosofía.org y les aconsejo que lo lean, porque Palacio Valdés cuenta dos momentos, dos anécdotas de Fray Ceferino. Uno, cuando él le conoce, cuando tenía Palacio Valdés, dice 16, 17 años, y luego ya cuando, recién hecho obispo, hacia el año 74-75, vino Fray Ceferino a Villoria, porque claro, Fray Ceferino por aquí volvió muy tarde. Es decir, que él, cuando se quedó en Madrid, pues allí enseguida le liaron, dirigió la provincia, dirigió el convento, no sé qué, luego ya obispo, y entonces sí, vino ya, vino una vez, hacia el año 68, estuvo por Asturias, y ahí le conoció Palacio Valdés, siendo joven él, y luego volvió hacia el 74-75, que fue a Villoria, y se detuvo también en Entralgo, en pues, lo que hoy es la Casa Museo de Palacio Valdés, unas cuantas horas, y allí pues estuvo comprando. Y entonces es una... Claro, Palacio Valdés murió en el 38, y entonces esto es en el 31. Y eso, digamos, en el debate recordó perfectamente el centenario. Y en Asturias quien lo recordó principalmente fue el Carballón y también Región. Entonces en Región hay una serie de artículos, 7 artículos seguidos, que los hizo don Cesario Rodríguez y García Loredo, el famoso presbítero, pues que escribió un libro de 700 páginas que se titula El esfuerzo medular del krausismo contra la obra gigante de Menéndez Pelayo. Y que es un libro que yo se lo recomiendo. Tenemos partes del libro puestas ahí en internet. El esfuerzo medular... Y es contra una frase de Ortega. O sea, el libro es contra Ortega, Ortega y Gasset, pero como continuador del esfuerzo medular del krausismo contra la obra gigante de Menéndez Pelayo. Y ese libro, una parte del libro son las razones por las que don Cesario defiende
que Franco debería ser rey de España. Entonces, las razones, esas razones las pueden leer en filosofía, las tenemos puestas ahí. Hubo una dama panameña que, tan emocionada con aquellas razones, hizo un opúsculo aparte, que tiene subido precio en el mercado, porque hay muy pocos ejemplares, donde publicó la separata con esas razones para nombrar a Franco rey y dejarse del príncipe, ¿no? Todavía no era ni príncipe de España, era de la formación del sucesor que estaban haciendo entonces, porque esto es a principios de los 60. Y entonces ese libro la policía lo retiró, el folleto, no el libro. El libro gordo no lo iba a leer nadie, pero el folleto sí que lo retiraron. Bueno, pues este don Cesario, uno de sus primeros años, hizo 7 artículos bastante interesantes en el 31 en Región sobre Fray Ceferino. Digamos, podríamos decir que la prisa por quitar la calle a Fray Ceferino por parte de los anticlericales de la República es porque, digamos, estamos ya hartos de leer 7 artículos en los meses de enero y de febrero del 31 sobre esto, pero bueno, bien, eso es lo de menos. Y voy a terminar con una cosa que tiene su curiosidad, una vez que ya les he recomendado que lean esos textos de Palacio Valdés y el otro, que es la siguiente. En 2005 yo hablé sobre Fray Ceferino Cardenal González, el ciclo aquel que lo organizaba Francisco Trinidad. El ciclo lo presentó Trinidad, Etelvino González, que murió hace 2 años, y Adrián Barbón, que entonces era primer teniente de alcalde de aquí con Marciano. Y yo tuve contacto con Marciano porque fue cuando hicieron también la casa de Palacio, la casa natal, centro de interpretación, ¿cómo se llama eso? Bueno, bien. Entonces, en aquel contexto, yo lo que hice fue aquellos 10 nombres de las 10 glorias de la Viana, ver la presencia que tenían entonces en Google, buscando en Google. Y entonces, como esta mañana me encontré esas cifras que yo me había apuntado, pues he hecho la comparación con las de ahora, con la presencia que hay ahora. Entonces, en 2005, claro, Internet era más chiquito, más pequeñito, pero el buscador ya funcionaba, Google, y ponías entre comillas, Armando Palacio Valdés, y salían 5.700 resultados. Hoy día salen 670.000. Pero Ceferino, en el 2005, salían 736 resultados. Hoy día salen, según pongas, entre comillas, Ceferino González, si lo pongas con Z, te sale entre 80 y 69.000. Luego, ojo, si en Google le pones menos calle, ¿saben cuándo? Si tú buscas, para que lo hagan, eso se puede jugar con eso, ponen entre comillas, Ceferino González, pónganlo con C, ¿no? A Ceferino le gustaba firmar todo con Z, Ceferino, por el viento, el céfiro. Y entonces en Google pueden poner entre comillas Ceferino González, entre comillas, y les va a decir 80.000. Y luego ponen después menos calle. Es decir, siempre que en una página aparezca Fray Ceferino, pero también la palabra calle lo quita. Bueno, son todo cosas aproximadas, pero claro, y entonces, claro, menos calle de los 80.000 de Fray Ceferino, si le quitas calle te queda, según cómo hagas la búsqueda, 36.000 o 15.000, o sea, baja, que la mayor parte de las veces, que lo de las calles es muy engañoso todo. Bueno, Emilio Barbón, que era el tercero con más presencia entonces, bueno, ahora les matizo con Maximiliano Arboleda. Emilio Barbón en el 2005 tenía 136 páginas, ahora tiene 2.250 como Emilio Barbón solo. Si pones el segundo apellido, el Martínez,
500. Pues en una escala, eso hoy. Norberto del Prado, otro dominico, pues tenía 85 y ahora Norberto del Prado tiene 6.900, pero sin la calle 3.200. Bueno, Ramón Martínez Vigil tenía solo 67 en 2005, entre comillas, Ramón Martínez Vigil. Lo mismo, entre comillas, Ramón Martínez Vigil, el obispo de Oviedo, que tiene una Covadonga. Pues 67 en 2005, ahora 11.100. Si le quitas la calle, 5.200. La mitad es por las calles que lleva su nombre. Mariano Méndez Valdés, que tenía 7 entonces, pues ahora tiene 7.000 y sin calle, le quitas metiendo menos calles, se queda en 1.200. Y Maximiliano Arbolella, a mí ya me llamó la atención en 2005, porque buscando Maximiliano Arbolella, sin más, te salían 426, que era mucho. Pero, ¿qué pasaba? Si ponías Maximiliano Arbolella y 1870, por ejemplo, que fueran páginas biográficas del año en que había nacido, pues había 34. Y si ponías religioso, había 51. Hoy pasa algo parecido. Hoy, si buscas Maximiliano Arbolella, te salen 12.500. Si le quitas la calle, te quedas con 4.900. Y si le pones el año, 1870, te quedas con 1.800. Pero bueno, también mucho, un crecimiento grande. Emilio Martínez, claro, los otros tres, Emilio Martínez, Graciano Martínez y José María Morán, pues son nombres tan genéricos que ya en 2005 les busqué con Laviana. O sea, eso y Laviana. Entonces salían 39, 16 y 2. Y entonces esos ahora, pues, Graciano Martínez 300, a lo que vamos. Es normal que Fray Ceferino tenga menos presencia que Armando Palacio Valdés. Que dice, Armando Palacio Valdés, supongo que aquí lo saben todos, es de los autores clásicos que más novelas tiene llevadas al cine. Es decir, que digo de los clásicos, como el cine ya se ha degenerado y ahora las series de televisión notifica ahí ahora habrá autores que digan, no, yo tengo 1000 guiones, ¿no? Pero bueno, quiere decir que es normal que la presencia global de Palacio Valdés sea muy superior, el doble a la de Fray Ceferino, pero la de Fray Ceferino se mantiene muy notable con respecto a los otros. Quiere decir que pues eso es la curiosidad. Y entonces, pues nada, yo aquí termino esto. Espero volver a verles a todos en el año 31 para celebrar el segundo centenario. Estoy seguro que alguien de Laviana me invitará y espero estar disponible. Si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario, alguna anotación, pues... Mi tesis doctoral, que tiene muchas citas de prensa y tal, está disponible también en filosofía.org, en la página dedicada a mi persona, pues ahí está en PDF, y además quiero decir que la tuve que hacer, fue de los primeros PDFs que se hicieron, porque antes de que las tesis las fueran publicando en PDF de serie en las universidades, porque tuve bastantes peticiones de gente que me la pedían y entonces la convertí a PDF y la publiqué por libreta. Y ahí, una cosa que venía pensando en el coche, que es la siguiente. Yo me pasé igual 3 meses o 4 meses leyendo el Carballón, siguiendo... ¿Por qué? Pues porque cuando yo hice la tesis a finales de los 80 no había prensa digitalizada, ni podías buscar como hoy puedes buscar. Y entonces, seguramente, pensaba yo conmigo mismo, si yo ahora aguanto, por ejemplo, horas y horas haciendo búsquedas en bibliotecas digitales, pues para hacer entradas de utilización de términos y tal, es porque como me pasé meses y meses leyendo periódicos y revistas, pasando páginas, teniendo que aguzar la vista para ver dónde para intentar
reconstruir biográficamente cosas que solo se puede hacer por la prensa. Que hace pues 40 años pues exigía un esfuerzo terrible, y que hoy, que hay millones de páginas de periódicos digitalizadas, que es facilísimo buscar, utilizar, sabiendo que los textos están con reconocimiento automático, es decir, que no es todo tan bonito, pero eso exige pues, abusar el ingenio. Pues ha cambiado radicalmente, y como ella dijo, yo he dirigido 22 tesis doctorales, y entonces, ¿qué sucede? Pues que mi impresión es que está todavía desaprovechadas las hemerotecas digitales. Por ejemplo, el texto este que les he dicho del debate de Palacio Valdés estaba sin publicar por nadie. Los textos sobre... Bueno, pero es que así hay cantidad de cosas. Es decir, ¿por qué? Pues porque los organismos públicos se han conformado con hacerlo fácil, que es fotografiar, digitalizar, que eso no lo tiene que hacer personal cualificado, lo hace pues... es un trabajo de poca cualificación, que es hacer fotos, y ponerlo ahí, y ya se han logrado de paso quitarse los molestos usuarios en las bibliotecas, y que te arranquen los periódicos y rompan las páginas. Vale, sí, conservación, pero estamos todavía en mantillas en lo que se puede encontrar. Por ejemplo, esto que les he contado de la retirada de la calle de Fray Ceferino para ponérsela a Pablo Iglesias de verdad, en el año 31, yo no lo sabía, yo en la tesis no lo sabía. O sea, yo me enteré después del verano, que me tocó, me pidieron el IDEA, se cumplían pues, el aniversario del periódico Región, están digitalizados casi todos los años, entonces buscando sistemáticamente ahí me apareció eso, o sea, pues me dio por buscarla. Busqué a Fray Ceferino, para ver, y encontré, y más que hay, o sea, hay filones para hacer trabajos, y entonces, si alguno de ustedes, pues que están aburridos, jubilados, que saben hacer cosas, pues, hombre, no se suiciden, no se emborrachen, no se droguen, es decir, que les aceptamos como colaboradores voluntarios para buscar textos y prepararlos para su edición. Y hacer el artículo. Si alguien más quiere decir algo. Soy Araceli de Filipinas. Sé que Fray Ceferino estuvo en la Universidad de Santo Tomás. Sí, claro. De Filipinas. En Manila. En Manila. Y sé que estuvo ahí escribiendo sobre catolicismo o cristianismo. Y no sé más. Pero muchos años estuvo ahí. No sé si es profesor o... Sí, lo dije antes. 16 años estuvo. Sí. Él estuvo 16 años. Terminó su formación y luego profesor. Y su obra, digamos, fundante, los estudios sobre la filosofía de Santo Tomás, la primera edición es de Manila, los 3 tomos. Luego salieron en Madrid en los años 68, se publicó de nuevo, hay 2 o 3 ediciones, se tradujo al alemán, etc. Pero sí, pero Manila fue fundamental. Sí, pero fue no en tagal, fue escrito en español. En español todo, claro. Todo español. Todo. Eso, los estudios sobre la filosofía de Santo Tomás que publican Manila están escritos en español, no están en latín. Claro, porque con lo cual eso facilitó también mucho que es, ojo, lo que había hecho Feijóo en el siglo XVIII. Feijóo escribió todo en español. Sí. Y de hecho, tanto Feijóo como Fray Ceferino son autores en los que terminología filosófica en español se utiliza por primera vez. Sí. Más Feijóo, que dice, por ejemplo, la palabra materialismo, materialistas, esas, los primeros usos son en Feijóo. Había usos en latín, pero no había por qué utilizarlo en otro sentido, ¿no? Gracias.
Pues antes que hablábamos de cosas de Fray Ceferino, yo puedo decir que tengo la suerte de que en la parroquia de Villoria, esto no sé exactamente, pero hay ornamentos de muy buena calidad. Sí. Entonces, yo creo que son donados por él. Entonces, Sí, por testamento. sí, Lo y dejó el previsto. cáliz y las vinajeras y todo eso, que en las grandes solemnidades, pues yo puedo decir que uso, ¿no? Las cosas que usaba Fray Ceferino para celebrar pues la Santa Misa. Así que es un honor para mí, ¿no? Bueno, Estar este y yo tipo de tengo- Te cosas. explico también. Fray Ceferino, en los últimos años de su vida, pasaba largas temporadas en Gijón, en la casa del banquero Bauer, que eran unos judíos conversos, y que hoy día es un sitio donde hacen bodas, ese chalet rojo ahí tan bonito allí. Y entonces ahí Fray Ceferino era donde... Y él, por testamento, sí que dejó previstos ornamentos por aquí para la Viena y estas cosas. Así que, si vais un día de fiesta a Villoria, pues me veis celebrar la misa con Y ellos. cuando Bueno, se ahí- ce- y cuando el se celebró bicentenario, tienes que seguir hasta el bicentenario. y cuando se celebró el centenario, el Ayuntamiento de la Viana fletó un autobús a Ocaña. Yo fui a ese sitio porque bueno, somos familia de él y tengo en mi casa un palanganero de que los sacerdotes, los dominicos, dijeron: ustedes que son familiares, esto va a desaparecer todo porque se va a convertir en una hospedería y tal, coger lo que queráis. Y tenían allí, de caoba, el escritorio. Yo saqué fotos y tengo fotos. Y también tengo fotos de la tumba, los restos que tal, porque bueno, pasamos allí como 5 días, todo el autobús que fletó el ayuntamiento en su centenario. Cuando luego se puso, que vino el señor arzobispo y todo a Villoria, O sea, en el y se 94 puso, fue, sí, sí, sí. y se puso el busto y tal. Eso fue estaba el alcalde entonces, bueno, no estaba Marcia, estaba otro anterior que hubo, y fletó, y fue mucha gente de aquí de la Viana. Fueron como la cuarta parte del autobús y el resto fueron familiares de Oviedo y de tal. Pues pedirle la colcha a Pedro. No, yo tengo un palanganero y ya me basta. Donde se lavó, que ya me basta, El ¿no? palanganero para la parroquia, no Jueves Santo. Ah, ¿lo quieres? Bueno, pues nada, si no hay novedad, nos vemos el próximo jueves día 22 con el tema de los agustinos en la Viana, que impartirá la conferencia don Miguel Ángel Río Sánchez. Os agradezco a todos vuestra presencia y vuestra atención, de una manera especial a Gustavo Bueno, que esperamos que venga en el 31 y antes a presentarnos esos 2 tomos que faltan por editar. Bien. Para que los editen. Muchas gracias. Es que lo tenemos grabado, gracias, que lo grabamos. Claro, ellos en la Fundación Gustavo Bueno tienen